Saludos ingeniero, mi nombre es Freddy Lasaca del curso de Sistema de Control de Procesos y voy a continuar con el desarrollo del capítulo 12 del libro de análisis de circuitos con MATLAB de Stephen Carris. Bien, ahora vamos a ver el punto 12.6 que trata sobre los componentes simétricos. Bien, el análisis de los sistemas trifásicos desequilibrados se puede simplificar en gran medida con el principio de componentes simétricos. Este principio establece que cualquiera de los tres vectores puede ser representados por tres conjuntos de vectores equilibrados. O sea, cualquiera de estos tres los puedo representar por tres conjuntos de vectores equilibrados, a los cuales se les va a llamar a la primera la secuencia positiva, secuencia negativa y la secuencia cero. Por lo tanto, entonces, cuando se aplica a corrientes trifásicas, cualquiera de los tres fasores de corriente pueden ser reemplazados por los tres conjuntos de corrientes equilibradas. Lo mismo con las tensiones. Así la solución. Y entonces la secuencia positiva más la secuencia negativa más la secuencia de tensión cero dan como resultado la secuencia real. Y cada una de estas secuencias se determinan de manera independiente. La forma de... Entonces, todas estas están relacionadas por la siguiente ecuación. Cada una de estas secuencias están relacionadas por esta ecuación de aquí. Ahora aparte, cada una de estas secuencias, estos vectores, tienen la misma longitud, están espaciados igualmente en ángulo. Entonces se trata de esto de sistemas equilibrados. Entonces, esta cosa que nos dice IAN es igual a IBN con una fase de n por 120 que es igual ICN con una fase de 2n por 120. Ahora, va a depender del n, del valor de n, si es una fase positiva, negativa o secuencia 0. Entonces, para una secuencia positiva vamos a tomar el valor n igual a 1, con la cual tenemos la siguiente ecuación. IA1 es igual a IB1 con una fase de 1 por 120, 120. IC1, 1 por 2, 2 por 120, 240. En otras palabras, para la secuencia positiva tenemos el orden que es ABC, ABC, como se muestra en esta figura. Ahora, este IC1 240, bueno, vamos a cada una de estas corrientes despejarlos en función de IA1, pero más adelante. Ahora vamos a ver cómo obtengo la secuencia negativa. Para la secuencia negativa entonces tengo que tomar tengo que dar n el valor de 2 para obtener lo siguiente. IA2 va a ser igual a IB2, 2 por 120, 240. 2 por 2, 4 por 120 me daría el 480 que está aquí. Ahora, el equivalente de IB2 240 es menos 120. De 480 es 120. ¿Eso cómo lo puedo ver? Eso lo puedo ver vectorialmente. Ese es el de aquí. Esta es la secuencia negativa. Entonces, teníamos IB2 240, que está justamente acá. Entonces, 120 en este sentido, 120 en este otro, 240. Su equivalente es el otro, el negativo. Menos 120 de aquí hacia aquí. Lo mismo pasa con el IC2. 480. Vendría a ser toda una vuelta, ¿no? 220. 240. 360 más otro 120. 480. O lo mismo de aquí a aquí sería 120. No es el desfase que tiene IC2 respecto a IA2. También podemos obtenerlo
usando el valor de menos 1 para n. Por eso es que también se llama secuencia negativa, por el menos 1, obteniendo así el mismo resultado. IA2 igual a IB2 menos 1 por 120 menos 120. Y acá era 2 por menos 1 menos 2 por 120 menos 240. Y obviamente menos 240 es lo mismo que 120, ¿no? Menos 120 menos 120 sería menos 240. O de acá a acá es 120, son equivalentes. Ahora, para la secuencia 0 vamos a tomar el valor de n igual a 3 o n igual a 0. Entonces, para la secuencia 0, todas son iguales en magnitud y en fase. Así que no es necesario notarlos como IA0, IB0 e IC0. En vez de eso, simplemente tomamos un solo valor, I0, para cada una de las componentes de la secuencia. Recordemos que estas secuencias son balanceadas o equilibradas. Listo. Entonces tendremos lo siguiente, ¿no? I0 es igual a IA0, igual a IB0, igual a IC0. Ahora regresemos a la figura 12.2 del ejemplo 12.5 y vamos a demostrar cómo es que gráficamente, sumando estos tres, obtenemos el diagrama de Fasores real. Que está justamente en la figura 12.15. Entonces, cada uno de estos vectores es la suma de cada uno de las secuencias positiva, negativa y secuencia 0. Entonces, por ejemplo, para este fasor de acá, que viene a ser para IA, entonces sería la suma de IA1 más IA2 más IA0. Entonces, esto vendría a ser IA1, IA2, IA0. De la misma manera obtenemos para el de aquí. IB va a ser IB1 más IB2 y más IB0. IB1, IB2 e IB0. Y la misma forma obtenemos para IC. IC1, IC2 e IC0. O sea, tendremos estas ecuaciones. Para IA, IA1 más IA2 más I0. Para IB, IB1 más IB2 más I0. Y para C, IC1 más IC2 más I0. Segundo diagrama de vectores. Entonces, ahora, como dijimos ahora, de 12.13, las ecuaciones demostradas de esta, tanto también como de esta de acá, vamos a reemplazar los valores en cada uno de ellos. Entonces tenemos, primero, despejamos. Tenemos ahorita que IA1 es igual a, vamos a agrandarlo un poquito, IA1 es igual a B1 120 igual a IC1 240. Como vimos arriba, líneas arriba, donde estamos aquí, esta ecuación, ¿sí? La de acá, IB1 120 y IC1 240. Entonces despejamos IB1 en función de IA1. Entonces, como son iguales, los igualamos. Entonces, IB1 va a ser igual a, esto es un producto, es como si fuera IB1 por 1 con un desfase de 120. Entonces, como está multiplicando, pasa a dividir acá. Ahora, este IA1 es como si estaría multiplicado con una fase de 0 grados. Ahora, para dividir números complejos en esta es la forma polar, vamos a recurrir al libro Sadiko, que nos dice. Entonces, para la división, ¿qué hacemos? Dividimos los módulos y las fases se restan. Entonces, dividimos los módulos IA1 entre 1 y A1. Tenemos que restar ahora las fases, la de arriba menos la de abajo.
0 menos 120 sería menos 120. Entonces, de esa forma, obtengo yo lo de aquí. IB1 es igual a IA1 con un desfase de menos 120. IB1 es igual a IA1 con un desfase de menos 120. Lo mismo para IC1, para IB2 y para IC2. Se despeja igual. Ahora, para IC1, tenemos que IA1 es igual a IC1 con un desfase de 240. Lo siguiente que hacemos entonces, lo mismo. Este 240 pasa a dividir, ¿no? Se sería como 1 por 240. Este IA1 es como si tuviera una fase acá, como la que arriba, una fase de 0. Entonces, IA1 entre 1 y A1. Primero los módulos, ahora las fases. 0 menos 240 sería menos 240. O su equivalente es igual a IA1 con una fase de más 120 grados. ¿Por qué? Menos 240, ¿dónde está eso? Entonces, IC está aquí. Respecto a IA1 tiene un desfase de menos 240, que es en este sentido la secuencia positiva. En este sentido. Entonces, su equivalente es el otro. Está de aquí a aquí, más 120 grados. Por eso. Ahora para IA2, de la misma manera. Teníamos las ecuaciones de IA2 en donde ver, está aquí. La última de acá. La IA2 igual a IB2 menos 120 igual a IC2 120. ¿Sí? Esto se derivó de acá. De la misma forma. Si tengo acá más 240, su equivalente es menos 120. Y el de 480, bueno, esto es IC2 respecto a IA. Sería lo siguiente. Acá sería 120 hasta aquí. Toda la vuelta sería hasta aquí 360. Más 120, 480. Pero solamente no es necesario dar toda la vuelta. Entonces su equivalente sería de aquí a aquí, que es 120. En este caso es la secuencia negativa, ¿no? De CBA. El orden sería, ¿no?, el que sigue, ¿no? CBA, como nos dice acá. La secuencia negativa. Entonces despejamos, como lo hicimos con la anterior, con la secuencia positiva. Despejamos acá entonces. IB2 en función de IA2. Entonces IB2 con el que tenía un desfase de 120 es igual a IA2. Igual, esta fase de acá pasa a dividir, sería IA2 con una fase, es como si tuviera una fase de 0, es lo mismo, entre 1 por 1 con una fase de menos 120. Entonces, los módulos los dividimos, me quedaría simplemente IA2. Y acá 0. Las fases se restan. Sería 0 menos, con este menos 120 se hace más, por eso más 120. Y su equivalente sería IA2 menos 240. Que lo vamos a hacer más adelante. Para IC2 de la misma forma. Entonces, este 120, esta fase de 120 pasaría a dividir al IA2. Entonces, IA2 es como si tuviera una fase de 0. Dividimos los módulos, sería IA2 entre 1 y IA2. 0 menos 120 menos 120. O su equivalente de IA2 con una fase de 240. Listo. Entonces, ¿para qué hacemos eso? Para poder reemplazar cada uno de esos valores en la segunda y tercera ecuación de las ecuaciones 12.18, con la cual tendremos lo siguiente. La primera se mantiene como está, IA1 y IA2 más I0 igual a IA. En acá teníamos I B1, ¿sí? Y B1, pero IB1 ¿cuánto vale ahora? Está en función de A1, IA1 es igual a IA1 con una fase de menos 120. Acá tendríamos el IB2, pero el IB2 lo estamos poniendo ahora en función de IA2. ¿Cuánto vale? IA2 con una fase de 120 más el I0, que siempre se mantiene, es el mismo para todos los casos, igual a IB,
que justamente estamos en la segunda ecuación de la 12.18. Y por último, vamos a reemplazar los valores de IC1 y IC2, cada uno de los respectivos. IC1 en función de IA1 e IC2 en función de IA2. Como ya está acá, ¿no? Simplemente reemplazamos nada más. IC1 es IA1 con una fase de 120. IC2 es IA2 con una fase de menos 120. ¿Para qué hacemos esto? Para sumar y obtener una nueva ecuación. Entonces, al sumar los tres, recordemos que estas secuencias positivas y negativas son sistemas balanceados. Entonces, ¿qué pasa cuando sumamos los valores en sistemas balanceados? Recorremos al libro Sadiku, nos dice lo siguiente. Si las fuentes de tensión tienen la misma amplitud y frecuencia y están desfasadas 120 entre sí, no solamente para las tensiones, también para las corrientes, se dice que estas tensiones están balanceadas, y como vimos que estos de acá están balanceados, se cumple lo siguiente. Implica que la suma de esos voltajes, o de esas fases, va a ser igual a 0. Entonces, al estar balanceados, al sumar estas tres corrientes que están desfasadas de 120 y están balanceadas, simplemente se hacen 0. Igual aquí, al estar balanceadas, esta suma y desfasadas en 120 se hacen 0, quedándome simplemente en la suma de estas tres. Y 0 más y 0 más y 0, que sería 3 veces y 0. Y por este lado, IA más IB más IC. Despejando I0, entonces I0 sería la tercera parte de la suma de IA más IB más IC. Ahora, tenemos acá una ecuación. Ahora necesitamos encontrar otra ecuación más. Entonces, ahora nos dice que multiplicamos la segunda ecuación del 12.23, esta ecuación de aquí, por 1 con una fase de 120. Y a la tercera ecuación, que es esta de acá, por 1 con una fase de menos 120. Y otra vez las volvemos a sumar. Entonces veamos cómo se desarrolla eso. Entonces aquí estamos. Nos dice la segunda ecuación, que es esta de acá. Y a 1 menos 120. Y a 2 con una fase de 120. Y 0 e IB. ¿Sí? IB es justamente la segunda. Por me dice 1 fase 120. Entonces, y la otra, que es la tercera, que es esta acá, por 1 con una fase de menos 120. Entonces, desarrollemos la primera. Entonces, este 1, 120 va a multiplicar a cada uno de los componentes de esta ecuación. Entonces, ahora, al multiplicar factores, vamos a ver cómo se debe proceder. Recorremos a Sadiku otra vez. Entonces, para cuando nosotros multipliquemos, lo que hacemos es multiplicamos los módulos y las fases se suman. Entonces, aplicamos eso. Es lo que hacemos justamente aquí. Entonces, IA1 por 1, IA1. Entonces, y las fases se suman, menos 120 más 120 se hacen 0 o fase 0. O sea, por eso me quedé simplemente IA1. Ahora, IA2 por 1, IA2. 120 más 120. Entonces, las fases se suman, sería 240. Más I0 por 1 fase 120. Lo que me da I0 con una fase de 120. Y luego, IB por esa fase de 120 sería IB con una fase de 120. Entonces me queda lo de acá. Ahora, entonces acá continuamos. Sería IA1, IA2, 240. IA2, 240 era igual a IA2 con una fase de menos 120. Entonces reemplazamos por su equivalente. Y aquí lo dejamos como está. I0 con una fase de 120 igual a IB con una fase de 120. Entonces acá tenemos una ecuación. Ahora la otra era la tercera multiplicado por 1 con una fase de menos 120. Entonces procedemos de forma similar que lo anterior. Entonces IA1 por 1, IA1. Las fases se van a sumar 120
más 120 con menos 120 se hacen 0, entonces me queda I a 1. Igual acá, I a 2 por 1 y a 2. Menos 120 con menos 120 se hace menos 240. Y acá sería I0 con una fase de menos 120 igual a IC con una fase también de menos 120. Ahora, I a 2 menos 240 su equivalente es I a 2 con una fase de 120, que lo vimos acá. I a 2 menos 240 su equivalente es I a 2 120. Entonces por eso hemos reemplazado por su equivalente. Y lo demás copiamos como está. I0 con menos 120 igual a IC con menos 120. Ahora volvemos a sumar todo. La primera como estaba, ¿sí? I a 1 más I a 2, I0 más I a. Entonces las nuevas ecuaciones que obtuvimos acá, la ponemos acá. I a 1 más I a 2 con una fase de menos 120 más I0 con una fase de 120 igual a IB con una fase de 120. Más la otra, la tercera que se ha modificado, ¿no? Que se ha multiplicado por la fase con una fase de menos 120, que obtuvimos esta de acá. Entonces I a 1 más I a 2 con fase de 120 más I0 con una fase de menos 120 igual a IC con una fase de menos 120. Entonces ahora, otra vez, al sumar estas tres ecuaciones y al estar acá, esas tres, al ser equilibradas o balanceadas, otra vez se hace 0 la suma de estas tres. Igual acá, al tratarse de la secuencia, una secuencia simétrica y balanceada, también se hace 0. Ojo, estas de acá, recuerden que estas corrientes son del sistema desequilibrado. O sea, estas de acá no nos va a dar 0. Entonces simplemente ponemos IA más IB con la fase de 120 más IC con una fase de menos 120. Solo estas de acá, que son las secuencias simétricas, ¿no? La positiva, la negativa y la secuencia 0. Solo estas se pueden hacer 0 al sumar. Más no estas, porque estas se tratan de justamente estas de aquí y estas de acá no están balanceadas. En cambio las de aquí sí están balanceadas, por eso que se suma este 0. Cuidado con eso de ahí. Entonces continuamos. Tenemos que obtener lo que se muestra, lo que nos dice acá. Entonces, al sumar esto, entonces, ¿qué nos va a quedar? Simplemente sumamos estas de acá. I a 1 más I a 1 más I a 1, 3 veces I a 1, igual a IA más IB con una fase de 120 más IC con una fase de menos 120. Despejando, obtenemos esta ecuación que es idéntica a la que se muestra en el libro. IA, IA, IB con una fase de 120, IB con una fase de 120, e IC con una fase de menos 120, ¿sí? Con el 3 veces IA 1. De aquí lo despeja, ¿no? Entonces es lo mismo que lo que está aquí. Ahora, finalmente vamos a volver a multiplicar ahora. Ahora vamos a multiplicar de esta manera. La segunda ecuación ya no. Anteriormente multiplicamos con una fase de 120 y a la tercera con una fase de menos 120. Ahora vamos a hacerlo al revés. La segunda ecuación con una fase de menos 120 y a la tercera con una fase de más 120. Y tenemos que obtener esta ecuación. Entonces lo desarrollamos. Entonces a la segunda la multiplicamos ahora con una fase de menos 120, como nos indica acá. Entonces desarrollando eso, multiplicamos componente por componente. 1 I a 1 por 1 I a 1. Como es una multiplicación, las fases se suman. Menos 120 con menos 120 me daría menos 240. I a 2 por 1 I a 2. Más 120 con menos 120 al sumar se hacen 0. Entonces simplemente me quedaría I a 2. Luego sería I a 0 con una fase de menos 120. Igual a IB con una fase también de menos 120. Ahora, el equivalente de I a 1 con una fase de menos 240 es I a 1 con una fase de 120. ¿Sí? Solamente reemplazamos por su equivalente es. Y lo demás lo dejamos tal y como está. Ahora, a la ecuación 3, que es esta de aquí, ahora la vamos a multiplicar por una fase de 120. ¿Sí? Ahí tenemos la ecuación 3
y A1 120, y A2 menos 120, y A1 120, y A2 menos 120. Multiplicamos ahora por una fase de 120. Entonces, y A1 por 1, y A1. 120 más 120, 240. Menos 120 más 120, 0. Simplemente me quedaría y A2. Más I0 con una fase de 120 igual a IC con una fase también de 120. Igual acá. Reemplazamos por su equivalente de IA1 240, el cual es IA1 con una fase de menos 120. Ambos son equivalentes. Luego otra vez volvemos a sumar. Ahorita solamente hemos modificado la segunda y la tercera. La primera sigue siendo la misma. IA1, IA2, I0, IA. Solamente la segunda modificada es esta de acá ahora. IA1 120 más IA2 más I0 con menos 120 e IB con menos 120. Y la tercera que es IA1 con menos 120, IA1 menos 120 más IA2 más I0 con una fase de 120 e IC con una fase de 120. Al sumar otra vez, como se trata de acá de un sistema balanceado, equilibrado, entonces la suma de estas tres corrientes se va a hacer 0. Lo mismo por este lado. Estas tres corrientes se va a hacer 0, como ya se vio en lo que nos dice 500. El libro, ¿no? Acá para sistemas balanceados. La suma siempre me va a dar 0. Por eso. Entonces, y también acá tengan cuidado. Esto de acá, estas corrientes pertenecen al sistema que no es balanceado, que ya vimos hace rato. Este de aquí. Entonces, esa suma no me puede dar 0. Solamente la suma de las secuencias balanceadas. Entonces de esa manera se hace 0 esta parte de aquí y también lo de aquí. Acá me quedaría 3 veces IA2 igual a IA más IB con una fase de menos 120 más IC con una fase o desfase de 120 grados. Despejando igual, de esa manera obtenemos esa última ecuación, ¿no? Para IA2, 1/3 de IA1 más IB una fase de menos 120 más IC con una fase de 120, demostrando la ecuación que nos dan aquí. Ahora, entonces con esas tres ecuaciones nosotros podemos calcular los componentes simétricos de cualquier sistema trifásico desequilibrado o desbalanceado, usando estas ecuaciones, ¿no? Las que hemos demostrado. Ahora, lo otro que podemos hacer es lo siguiente para trabajar con... Vamos a llamarle a 1 por la fase de 120 a. ¿Qué pasa si le damos al cuadrado? Nos dice que obtenemos eso de acá, 1 y con una fase de 240. Y como sabemos, el equivalente de esto es 1 con una fase de menos 120. Pero ¿dónde sale este 240? ¿Cómo obtenemos? Entonces veamos qué es lo que pasa cuando nosotros elevamos al cuadrado a esa expresión. El tema de fasores. Tiene tres formas de representar esta forma. En este caso es la forma polar. Podemos representar de forma polar, forma rectangular o forma exponencial. Nos conviene usar la forma exponencial. Entonces, ¿cómo convierto esa forma exponencial? Simplemente el módulo se mantiene. Pongo e a la j con el ángulo que está ahí. Entonces, esto vendría a ser 1 por e a la j con el ángulo 120. Entonces, si yo elevo al cuadrado, ¿qué va a pasar? El módulo se eleva al cuadrado y ese cuadrado también afecta a e elevado a la j el ángulo. Entonces simplemente esa potencia de 2 va a multiplicar al ángulo. Es por eso que entonces 2 por 120 me da 240. 1 al cuadrado va a seguir siendo 1. Entonces a vale esto. A cuadrado vale esto de acá, o su equivalente, que es 1 con una fase de menos 120. Entonces aplicamos esta propiedad a cada una de estas ecuaciones. La primera no necesitamos hacer nada. La dejamos como está. Ahora, hemos dicho que A1 con la fase 120 la vamos a llamar A. Entonces reemplazamos. Sería A por IB. Más, ahora, lo de aquí
es justamente el a cuadrado, entonces lo reemplazamos con a cuadrado. Lo mismo con la tercera ecuación, sería 1/3 la corriente en A más el 1 menos 120 es justamente el a cuadrado, ¿no? Entonces sería a cuadrado por la corriente en B, más lo de aquí, ¿cuánto vale? Hemos dicho A, entonces sería A por IC. De manera, a trabajarlo de una manera más sencilla, ¿no? Entonces tendríamos esas tres ecuaciones. Con esas podemos hallar, como dijimos, los componentes simétricos de cualquier sistema trifásico desequilibrado o desbalanceado.